Rincón de Apolonia, nuestra compañera Sonia Liliana Vivas Piñeros del Colegio Rural Torca, eh, delegada al Congreso de la CUT, nos trae a Ofelia Uribe Durán y la lucha por el voto femenino en Colombia. En Encuentros Pedagógicos, el Rincón de Apolonia. Hoy me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir. Hoy, en el Rincón de Apolonia, hablaremos de Ofelia Uribe Durán y la lucha por el voto femenino en Colombia, a partir del artículo de la revista Credencial Historia número 68 del mes de agosto de 1995 titulado Ofelia Uribe de Acosta, escrito por Magdala Velázquez Toro. Bienvenidos y bienvenidas. Ofelia Uribe Durán. Ese es el nombre de quien se reseña históricamente como Ofelia Uribe de Acosta. Fue una luchadora y dirigente del feminismo sufragista que se manifestó en Colombia desde los inicios de la Segunda República Liberal hasta principios del Frente Nacional. La experiencia histórica de esta mujer y del pluralista movimiento que lideró durante los años 40 evidencian la manera como la sociedad colombiana, la clase política, la prensa tradicional y la historia oficial han desconocido esa parte de la historia nacional, la lucha de las mujeres colombianas por la participación democrática. Ofelia Uribe Durán nació en Oiva, Santander, el 22 de diciembre de 1900, en plena época de la llamada hegemonía conservadora. Su padre y su madre eran educadores de raigambre liberal. Fue la mayor y única mujer en un hogar de 5 hermanos. Ella atribuía su feminismo a las relaciones que vivió en su niñez con su padre y hermanos. Con ellos se inició en actividades prohibidas en esa época a las niñas, tales como juegos campestres y la participación en el mundo intelectual con acceso a lecturas de todo tipo. En 1930, después de más de 40 años de hegemonía conservadora, se vivía en el país un clima de expectativa frente a las reformas políticas, sociales y económicas que la situación nacional exigía. Entre ellas estaba el reconocimiento de los derechos civiles de las mujeres, en particular los derechos patrimoniales de las casadas, cuyas herencias familiares eran dilapidadas por los maridos o bien usadas para responder a las quiebras comunes en esos tiempos de la Gran Depresión Mundial. Además, la industria requería vincular personal femenino, pero las obreras casadas no podían ser vinculadas laboralmente, puesto que ellas perdían con el matrimonio la capacidad de libre contratación y la administración de los salarios y bienes. En diciembre de 1930 se reunió en Bogotá el cuarto Congreso Internacional Femenino, convocado por la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas para honrar la memoria del libertador Simón Bolívar, organizado en el país por Georgina Fletcher. Ofelia Uribe Durán fue delegada por la Gobernación de Boyacá, departamento donde residía para la época, y presentó un trabajo sobre los derechos civiles de la mujer casada. Según el diario El Tiempo del 1 de enero de 1931, Uribe Durán declaraba que el feminismo acababa de nacer en Colombia como producto natural de evolución, pero todavía son muchas las mujeres que retroceden espantadas ante la repentina aparición de esa palabra que viene a turbar su mísera condición de siervas humilladas, pero insensiblemente connaturalizadas con su papel de víctimas. En el proceso de aprobación de la Ley 28 de 1932, mediante la cual se otorgó a las casadas la capacidad y el derecho para manejar sus propios bienes dentro del matrimonio, participaron y triunfaron las mujeres. En la conservadora ciudad de Tunja, Ofelia Uribe Durán inició su primera aventura de periodismo feminista. Junto con otras mujeres, fundó la revista mensual Agitación Femenina, que se publicó de 1944 hasta 1946 y fue la cabeza de la corriente de opinión que pugnaba por el derecho a elegir y ser elegidas. Allí aparecían contribuciones de mujeres y de algunos hombres comprometidos con esta lucha. Gozaba de una importante cobertura nacional gracias a los acuerdos que para ese momento se hicieron con las redes del Partido Socialista para que distribuyeran la revista en amplios sectores del territorio nacional. La revista también se convirtió en tribuna de agitación para los intereses de las mujeres trabajadoras, quienes veían con entusiasmo las reformas sociales que promovía el gobierno y participaban activamente en el florecimiento del sindicalismo colombiano. Agitación Femenina, además de tribuna feminista, era un manual de educación y una cátedra de la democracia para las mujeres, con un alto nivel intelectual y un lenguaje accesible a cualquier sector social.
Desarrollaba una sorprendente didáctica de la democracia, en la que se combinaba la parte política y la de los derechos individuales con los derechos económicos y sociales. Esta fue una característica del pensamiento político de Ofelia, de raigambre liberal, con profundas preocupaciones por la equidad social y por las reformas que permitieran a la mayoría de la población acceder a una vida digna, elementos que se manifiestan a lo largo de toda su vida pública y continúan hasta el final de su vida. Durante la violencia desatada desde el asesinato de Gaitán, el movimiento de las mujeres entró al parecer en receso frente a la crueldad de la confrontación. Durante este periodo de la violencia, Ofelia Uribe Durán se dedicó a asuntos familiares y negocios particulares, pero volvió a manifestarse públicamente durante el gobierno de Rojas Pinilla. Y ya iniciado el Frente Nacional, Ofelia Uribe Durán se vinculó al movimiento revolucionario liberal y a su periódico La Calle, junto con Lucila Rubio y Anita de Carpf. Allí criticaron a la dirección del partido por no propiciar la representación equitativa de las mujeres en las listas partidistas. En sus colaboraciones exponían tesis a favor de la justicia social y de las reformas económicas y las prácticas corruptas del bipartidismo. En esa época, Ofelia Uribe Durán fue suplente en el Senado. En 1963 publicó su libro Una voz insurgente, en el cual expresó su pensamiento feminista y dejó constancia de los aspectos más relevantes de la lucha de su generación por los derechos humanos de las mujeres. Esta empresa la realizó movida por el interés de desmentir afirmaciones hechas por los políticos al calor de la creación del Frente Nacional y demostrar la participación de las mujeres también en ese proceso social. Murió el 4 de agosto de 1988 en Bogotá. Para Ofelia Uribe Durán, toda la gratitud de las mujeres que hemos gozado de las conquistas logradas con la lucha por el reconocimiento de la dignidad democrática de las mujeres colombianas. Su aporte es compromiso para seguir abriendo más espacios de reivindicación. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y este, El Rincón de Apolonia.